Noche. ¿Cómo están? Qué bueno que se encuentren bien. Feliz año para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Y, y seguramente como todo año nuevo o todo inicio de un nuevo año, uno se pone metas, algún propósito especial, algún objetivo que nuevo o que años anteriores lo tuvo en su corazón, pero no lo alcanzó y dice, este año sí. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema que, que pareciera ser que se habla mucho, pero en realidad no se habla tanto. Y es la gracia. ¿Lo ha escuchado usted? La gracia. Y resulta que hablar de la gracia es que a veces un poco difícil. Y por eso vamos a utilizar una parábola. Esta parábola no está en la Biblia, no es un relato de los que están allí en los evangelios. Pero sí la vamos a utilizar como una analogía, como un relato que nos puede dar un ejemplo acerca de cómo Pablo, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos y en los primeros capítulos dice, esta es nuestra condición delante del Señor. Y si usted ha leído el libro de los romanos, seguramente se va a recordar que los primeros capítulos no son buenas noticias para el lector. Pero a través de este relato vamos a que sea lúdico y lo más esclarecedor posible para este tiempo. El título de este tema lleva el título de la parábola, que es la parábola del río. Cuenta esta parábola que había un rey, un señor, que tenía a su familia, eran 5 hijos varones, y vivían en una mansión, en un castillo allí en las montañas. Y de sus hijos el mayor era su hijo obediente, su primogénito, y los otros 4 eran rebeldes. Y había una instrucción que el padre siempre le daba a sus hijos, que era no se acerquen al río. Pase lo que pase, aléjense del río. Pero el espíritu joven, rebelde, indómito de estos muchachos hizo que cada vez se fueran acercando al río. Hasta que en alguna ocasión hicieron una especie de cadena humana para poder tocar, acariciar esas aguas tan atractivas que les resultaba a estos muchachos. Pero no estaba en la cabeza de ellos que la corriente era muy fuerte y que en el mismo momento en que uno de los hermanos toca el río, lo arrastra a él y a sus 4 hermanos. Estos jóvenes son arrastrados por las corrientes durante mucho tiempo. Pidieron ayuda, socorro, nadie los escuchó. Perdieron la noción de dónde estaban por la fuerte corriente que llevaba ese río, hasta que al fin, después de mucho tiempo, pudieron llegar a una orilla de río, una especie de playa, pero obviamente no era el terreno o el reino de su padre, sino que era un reino desconocido, un terreno árido, hostil. No eran las verdes colinas que ellos conocían, más bien parecía un desierto poco fértil, pero allí el río los llevó. Como pudieron, salieron de allí, comenzaron a recorrer ese lugar y claramente no era el lugar donde ellos siempre estuvieron. No sabían específicamente dónde era, pero sabían que ese no era su lugar. La parábola cuenta que como pudieron, lograron encender una fogata y conversaban acerca de las consecuencias de este acto de desobediencia, de acercarse al río. Y se juramentaron los 4 volver con el Padre. De una u otra forma lo iban a lograr.
A modo de supervivencia comenzaron a recolectar frutos, alimentos, lo que daban los árboles, y también comenzaron a cazar para obtener carne y sus pieles para poder protegerse del frío. Y todas las noches hacían este ritual. Se acercaban a una fogata, hacían la fogata, se acercaban y recordaban los viejos tiempos allí en la casa del padre. Una mañana al despertar se dieron cuenta que uno de sus hermanos no estaba. Se había ido de ese lugar. Y lo buscaron, los otros tres lo buscaron y lo encontraron allí en un lugar apartado junto con los salvajes de ese lugar. Y estaba haciendo amistad y es más, estos salvajes lo estaban ayudando a construir una choza. Los hermanos a observar esta decisión fueron allí rápidamente, pero hermano, ¿qué está pasando? Yo me voy a quedar aquí con nuevos amigos, le respondió. Me harté, no quiero saber más del Padre. Aquí no está y esta es mi decisión y esta va a ser mi nueva vida. Y la voy a vivir como yo lo desee. Al ver la negativa del hermano, que estaba allí con sus nuevos amigos, construyendo su nuevo hogar, los otros tres se fueron de nuevo a la fogata. No pasó mucho tiempo que al amanecer de un nuevo día, solamente habían dos, otro ya no estaba. Y al buscarlo lo encontraron en la ladera de un cerro, allí sentado sobre una roca. Y le preguntaron, ¿pero qué estás haciendo aquí? Es que yo estoy observando todo lo que hace este hermano que hace que nuestro apellido sea ninguneado, porque hace todo lo que nuestro padre nos dijo que no hiciéramos. Y lo estoy anotando porque porque cuando lleguemos donde el padre, yo le voy a decir, este hizo esto, esto y esto, no merece ser tu hijo. Y los otros dos hermanos al decirle, oye, pero volvamos y comencemos nuestro retorno. No, yo voy a estar aquí anotando todo lo que éste hace. A la mañana siguiente, el menor despertó y se dio cuenta que estaba solo. Su otro hermano que lo estaba acompañando allí en la fogata ya no estaba. Y al buscarlo, lo encontró allí en el río entre las rocas. Estaba haciendo un sendero para hacer un camino para, por la orilla del río, llegar a la casa de su padre. Y el hermano menor, pero no sabemos el camino, no sabemos cómo llegar, ni cuánto vas a tardar en eso. No lo vamos a lograr. Y este hermano le decía, yo sé que esto es causa de nuestra desobediencia, es causa de nuestro pecado. Pero si construyo este camino y llego allí al reino de mi Padre, yo sé que Él me perdonará. Así que déjame, necesito hacer esto. Y el menor de los hermanos se fue de nuevo a la fogata, pasó el día, la noche lo sorprende, el sueño y el cansancio y queda dormido. A la mañana siguiente, este hermano menor se despierta con una voz familiar. Era su hermano mayor que dice, te encontré. He venido por ti y por mis hermanos. ¿Dónde están? Y se despierta el menor y dice, pero ¿cómo nos encontraste? Lo he buscado todo el tiempo. Pero al fin te encontré. Dime dónde están nuestros hermanos. Y este hermano menor los lleva hacia donde los distintos lugares que se encontraban sus hermanos, y al primero que fueron fue al de la choza. Y este hermano de la choza dijo, déjame aquí, desconocido, ya no te conozco. Yo no soy parte de esa familia, yo decidí mi camino. Y esto es la vida que yo quiero. Déjame aquí con mi nueva familia, con mis nuevos amigos. No te seguiré. Al ver la negativa de este hermano, fue donde el que estaba allí sentado en la ladera del cerro, observando lo que este hermano de la choza hacía. Vamos,
le dice el primogénito, vamos de regreso a la casa del Padre. Nos está esperando. No, iré después, porque quiero anotar todo lo que hace este hermano que aborrece a nuestra familia y se lo diré al Padre, para que cuando lleguemos donde Él tenga su merecido. No voy a ir, déjame aquí nomás. Viendo que no estaba siendo escuchado este hermano mayor, se dirige donde está el hermano que está construyendo con piedras el sendero hacia el camino del Padre. Y este se sorprende porque dice, pero qué bueno verte. Aquí estoy trabajando para encontrar el camino de regreso. Y le reconoce, yo sé que hice mal, que fui desobediente y esto es por mi rebeldía. Pero yo sé que si yo llego por el duro trabajo, por el esfuerzo a la casa del Padre, Él me va a perdonar sin ningún tipo de dificultad, porque yo sé que mi pecado fue grande. Y el primogénito le dice, pero si yo estoy aquí para que vayamos, yo me sé el camino de regreso. Si sigues así no lo vas a conseguir. Y este hermano dice, no, tengo que hacerlo así, es mi penitencia. Tengo que hacerlo. Al ver la negativa de este tercer hermano, vuelve a la fogata donde estaba el hermano menor y le dice, ¿y tú? ¿Vas a ir de regreso a donde está el Padre? El menor de los hermanos lo mira y dice, ¿pero tú estás seguro que me va a perdonar? Pues si no fuera así, no me hubiese enviado. Así que vamos. Al verlo a los ojos, el hermano menor se levanta, toma las manos del hermano mayor y este, en un acto de amor, lo carga sobre sus hombros y comienza el camino de regreso. Sin duda que esta historia relata en forma muy general los 4 tipos de personas que existen al escuchar la invitación del Señor hacia su reino, hacia su casa. Cuando nos ponemos a pensar en este relato, ¿qué características tiene? Número 1, los 4 hermanos recibieron la misma invitación. Pero todos tuvieron distintas respuestas. El primero dijo, déjame aquí, yo me quiero divertir. Es mi vida, es mi decisión, no te quiero más cerca. El segundo se dedicó a comparar y a juzgar. Se fijó más en el error de otro que en sus mismas decisiones. El tercero decidió salvarse a sí mismo a través de sus obras, a través de su esfuerzo, a través de todo lo que él podía hacer para obtener la gracia del Padre. Y el cuarto, ¿qué decidió? Entregarse confiado a la voluntad del Padre y aceptó la ayuda del primogénito. Un hedonista, un criticón y un legalista, todos ocupados en sus propios deseos, en sus propias decisiones. Todos recibieron una sola invitación y todos dieron una sola respuesta. No. No. Pero ¿qué dice la Biblia sobre esto? 2000 años atrás, Pablo le escribe a los romanos y en los primeros capítulos le dice, ustedes tienen estas características, las características de estos hombres que reciben la invitación
Pero ¿saben qué? Hay distintas respuestas para eso. Y vamos a ver Romanos el capítulo 1, versículo 23 al 25. Dice, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron de formas simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradables entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Lo que Pablo le escribe a los romanos es la descripción misma del primer hermano, del hermano que construye chozas, de esta persona que ve su culpabilidad y dice, ya no tengo perdón. Así que voy a tomar mi propia vida. Voy a tomar mis propias decisiones. Voy a escoger un nuevo camino. Porque el perdón ya es algo ajeno a mí. ¿Y cuáles son las características de este tipo de personas? Toman una decisión que es intransigente, buscan su conveniencia, buscan satisfacer sus propias necesidades. La meta de la vida de estas personas es el placer. ¿En qué? En lo que ellos estimen conveniente. Cambian el palacio del Padre por una choza. Llevan una vida como si no tuvieran pasado, como si el presente no les importara y el futuro no existiera. No le importa. No importa cuál es la historia que ellos acarrean. Viven simplemente un día a la vez. Cambiaron la gloria de Dios por el pecado. Tal como Pablo describe aquí en la carta a los romanos, en vez de servir al Creador, sirvieron a los ídolos con forma de reptiles, aves y abominaciones. Este tipo de personas hasta el día de hoy están y todavía siguen construyendo chozas porque piensan que el perdón de Dios, que la gracia del Señor no es para ellos. Romanos, en el capítulo 2, también nos va a hablar del segundo hermano. Vamos a leer del capítulo 2, versículos 1 y 5. Dice, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos. Y no tienes ninguna excusa cuando dices que son perversos y merecen ser castigados. Te condenas a ti mismo porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios, en su justicia, castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco
y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Esta es la descripción que hace Pablo para este segundo hermano, el criticón buscador de faltas, que solamente se dedica a juzgar a los demás. Se equivocó en esto. Mira lo que está haciendo este otro. Él no es como yo. Características de este tipo de personas: se alimenta de su falsa bondad con los fracasos de otros. Otra característica: se cree el mejor estudiante, el mejor hermano, el mejor hijo, el mejor entre sus pares. ¿Por qué? Porque hace notar el error de los otros. Es el que trae y recoge los chismes. Oye, mira este, mira ese. Ese es. ¿Y sabes lo que pasa con él? Está tan preocupado del error de los demás que cuando recibe la invitación del Señor, dice, todavía no, porque le voy a llevar todo anotadito para que sepa lo que hacen los demás, para que no se lo olvide, para que todos tengan su justa recompensa. Creen que así van a agradar a Dios. Pero haciendo eso, lo único que hacen es despreciar la gracia que el Señor está derramando sobre ellos. Y allí mismo en el capítulo 2 de Romanos vamos a ver cuál es la descripción que hace Pablo acerca del tercer hermano que conocimos en esta parábola. En el versículo 17 al 24 del capítulo 2 de Romanos, 17-24. Dice, tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Tú sabes lo que Él le agrada. Sabes bien qué es lo correcto, porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los cambios de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda verdad. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros de que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las Escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Esta tercera descripción que hace Pablo en esta carta describe al legalista que amontona las piedras. Características de este tipo de personas: ve y reconoce su pecado. Está súper claro que es un pecador y tiene súper claro la falta que él tiene. Pero no solamente eso, sino que todo el trabajo que hace para remediarlo, uno dice, pero qué persona más entregada, cuánto esfuerzo hace para que los otros también hagan lo correcto. Alguno podría decir que
es digno de imitar, que es un buen ejemplo, hay que reconocerlo. Pero este tipo de personas está tan sumergido en su ideal de poder hacer con sus propias fuerzas lo que Dios le está dando solamente por gracia, que ignora la invitación del Señor, porque cree que Él necesita hacer algo para que el perdón sea pleno. Si enseñas esto, si hoy vas a la iglesia y dices esto otro, o si das esta ofrenda, o si lees la Biblia, o si conoces y estudias esta nueva doctrina, no son cosas malas, pero hay que hacerlas con el corazón correcto, con la motivación correcta. Todas estas cosas, con el corazón incorrecto y la motivación incorrecta, son como piedras a orillas de un río. Curiosamente, todos estos esfuerzos parecieran ser que son admirables, pero ante los ojos del Señor no son admirables, porque lo único que hacen es una sola cosa: despreciar la invitación de la gracia de Dios. Y uno se puede llegar a pensar, oye, el trío de hermanitos que hay aquí fueron criados de la misma forma, tienen el mismo padre, vienen del mismo lugar, todos recibieron las mismas enseñanzas y cada uno tomó su propio camino. Pareciera ser que son todos distintos, pero son todos iguales. Si bien el primero lo podríamos encontrar sentado en una cantina, o el segundo en la silla de un juez, o el tercero en la banca de alguna congregación. Y aunque pudieran ser muy distintos, todos tienen algo en común: están separados de Dios, cada uno de ellos. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos, utiliza una palabra específica para describir cada una de estas cosas: la impiedad. ¿Ha escuchado esa palabra? ¿Sabe lo que significa? No se preocupe. Una vida sin Dios. Impiedad. Yo no sé lo que usted hace cuando le dicen, oye, tengo una buena noticia y una mala. ¿Cuál quiere escuchar primero? Y cuando Pablo escribe la carta a los romanos, comienza el tiro con las malas. Y describe completamente cuál es la condición humana, que es lo que los extractos que acabamos de leer. Pero más adelante, no se los voy a contar para que lo lea usted, Pablo tiene un giro y le dice cuál es la condición de Dios ante la postura humana y qué es lo que ofrece. Y usted se preguntará, ¿qué pasó con el menor? Bueno, vamos a tener un nuevo año para que cada uno de nosotros, con la ayuda del Padre y de su Hijo, podamos escribir esta historia y que queden en las letras del libro de la vida, con su nombre y con el mío, qué fue lo que hizo el hijo menor con la invitación del Padre. Que el Señor le bendiga.